Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de personajes raros y curiosos, o no tanto. En fin, en esta salida voy a empezar con la evocación y la exaltación de un libro que quizás muchos de ustedes hayan leído ya. Es una pequeña obra maestra que se llama Seda, de Alessandro Barico, un extraordinario escritor italiano. Este Alessandro Barico, nacido en Torino, es piamontés, y en este libro, Seda, se ocupa del comercio de los gusanos de seda en la segunda mitad del siglo XIX. Es una novela, un relato que está compuesto, escrito con tal belleza, con tal sutileza, que parece confeccionado con la materia misma de la cual trata. Es un libro que parece compuesto con la trama y los hilos y la delicadeza de la seda, ese bien precioso que durante la historia llegó a valer mucho más que el oro, que el jade, que el lápiz lazuli, que cualquier producto suntuoso que ustedes se imaginen. El libro está ambientado, como digo, en los años 60 del siglo XIX, que es la misma época en la que algunos geógrafos e historiadores en Europa empiezan a hablar de la ruta de la seda, un concepto que se refiere a esos circuitos en el mundo antiguo que iban desde el Mediterráneo hasta los centros de producción y comercio de la seda en el Asia profunda, sobre todo en la China y en las inmediaciones del mundo chino, de la civilización china, con los distintos pueblos del centro de Asia, que en muchos casos trataban de entrar a China y en otros casos se desplazaban hacia el occidente, y esos estremecimientos pues llegaron a definir la historia del mundo conocido por siglos y milenios. Quiero que hoy hablemos un poco del misterio y el prodigio de la seda y también del secreto que los chinos conservaron de manera celosísima, atesoraron durante siglos y milenios, otra vez, para impedir que los pueblos con los que comerciaban y también con los que guerreaban, pues se enteraran de el secreto de cómo se producía la seda. Hoy en día, pues ya no es un misterio, no es un enigma. Todos sabemos que la seda original se produce a partir del proceso de metamorfosis de una larva del gusano de la seda que se va a convertir en una polilla, en una mariposa. Pero mientras tanto, mientras ocurre esa metamorfosis, se van dando unas condiciones ahí biológicas y físicas y materiales hasta producir el capullo en el que la larva de ese gusano va definiéndose para mutar en una polilla, y esa crisálida, ese capullo, está hecho de un material que los chinos extraían de ese gusano que se llama el Bombyx mori, el gusano de la morera, que era el árbol cuyas hojas servían para que las larvas del gusano de seda se mimetizaran allí y pudieran cumplir el ciclo vital, porque luego las mariposas, las polillas, incubaban huevos que iban a engendrar nuevas larvas
que luego iban a engendrar esa crisálida, ese capullo, del cual, repito, los chinos extraían un material que servía para confeccionar o para producir una tela que se caracterizaba por su sutileza, por su delicadeza, por su transparencia, por su belleza. Atributos todos que además estuvieron asociados siempre en la cultura china con el mito del poder, con el mito celestial del imperio que es el centro de todo, el centro del mundo, el centro de la tierra. Y entonces la seda era buscada para vestir y revestir a quienes ostentaban ese legado místico del poder que conectaba al mundo con el cielo. Y obviamente los otros pueblos que tenían que ver con la cultura y la civilización china, pues detectaron muy pronto la presencia allí de esa tela que se hacía, que se componía de esa materia, de esa sustancia natural y que deslumbraba a propios y extraños. Hubo otras versiones de algo parecido a la seda. Por ejemplo, en el mundo griego, en la isla de Kos, también a partir del proceso de la metamorfosis de una larva que se volvía una mariposa, había una seda que era, eso sí, mucho más ruda, mucho más precaria y que no tenía el mismo prestigio de la seda china. También los griegos conocieron esa seda del mar, que es ya una expresión tan bella y tan poética que queremos todos vestirnos con ella. La seda del mar que parece estar anclada de alguna manera en las olas y en la espuma con que el mar va bañando siempre la playa, día tras día. Pues resulta que en el fondo del mar hay unos moluscos, entre otras cosas, los mejillones, que cuando están adheridos a las rocas producen también una fibra que en la antigüedad servía para producir esa seda que se llamaba el viso y que tenía una condición, el atributo, una vez más, de la delicadeza, de lo inconsútil, se diría antes, que parece que no hay costuras y que la transparencia se va fundiendo con el mundo todo para proyectar una noción de la perfección que, insisto, siempre estaba asociada con el poder de la religión, con el poder imperial, y era como un símbolo que en el caso de los chinos fue guardado como el secreto más importante de sus distintas dinastías. Desde la antigüedad más remota, podríamos decir que desde el año 2500 antes de Cristo, y luego con todo lo que ha permitido documentar la arqueología, vemos cómo hay producción de seda en China y también cómo hay un comercio nutridísimo y vibrante entre China y otras civilizaciones en Mesopotamia, en el mundo egipcio. Todos querían apropiarse de la seda, no sabían muy bien cómo se daba, cómo se producía, había toda clase de conjeturas y claro, la referencia ya más tangible y concreta empieza a darse desde el imperio de Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. Ustedes saben que Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, pues fue un grandísimo guerrero.
Habrá quienes digan que el guerrero más grande de todos los tiempos, y méritos y credenciales no le faltan. Alejandro fue un príncipe heredero del reino de Macedonia en un momento de transición y de crisis en el mundo griego, en el mundo helénico, que era esta civilización con la que tenemos tantos vínculos y que pues nos ha dado tantos valores y tantas tradiciones, la filosofía, el pensamiento, la política. Yo ya he dicho aquí muchas veces que hablamos en griego sin saberlo, porque esa lengua habita la nuestra, habita las nuestras, y muchos de los conceptos fundamentales con los que pensamos y nombramos el mundo vienen de allí, de esa cultura marcada por la religión politeísta y por una identidad política en torno a las grandes ciudades-estado en el Mediterráneo oriental, en la península helénica, también un poco en el Asia Menor. Esa cultura pues se va a volver realmente la fuente, el origen, la matriz de eso que llamamos, y pongan ustedes todas las comillas que quieran, Occidente. En el siglo IV antes de Cristo, les decía, hubo una especie de crisis y transición. Ya se da la decadencia un poco de Atenas, se da el enfrentamiento entre Atenas y Esparta, e irrumpe en el norte una especie de reino semibárbaro, que es el reino de Macedonia, del cual surge un personaje que es Alejandro, hijo de Filipo, que era el rey de Macedonia. Alejandro hereda el poder de su padre, termina conquistando toda Grecia y su ideal al final es conquistar todo el mundo, y por eso se lanza hacia el oriente, donde estaba la civilización persa y luego donde estaban muchas otras civilizaciones que Alejandro va a querer doblegar, también seducir. Ahí hay como un intento por fundirse con esos mundos distantes en lo que se llama el helenismo, que es la proyección de lo griego sobre el mundo oriental y todas las culturas que anidaban allí, una de las cuales en el mundo fronterizo con la civilización india, o por lo menos con ese pedazo de la civilización india que Alejandro alcanza a arañar en el noroccidente de la India, pues estaba también la conexión con el mundo chino, y entonces Alejandro recupera un poco lo que podríamos llamar la certeza de la seda, aunque ya en los cantos homéricos está la presencia de esa tela, de ese material con el que muchos de los dioses y los héroes están vestidos y están investidos, porque la seda simbolizaba la grandeza, el poder y la gloria. Y a partir de Alejandro, en el mundo occidental, la seda vuelve a ser una obsesión, justo por todo aquello que significaba el lujo, la opulencia, todo lo que hemos mencionado. Y así se va perpetuando esta obsesión de la seda en el mundo romano, que de alguna manera va a conquistar y a heredar el mundo griego, sus valores, un poco su lengua, su cultura. Y ya en Roma empezamos a tener unas referencias mucho más concretas, no solo de la seda, sino del pueblo que la produce. Los romanos, como los griegos, es un poco una herencia. Los romanos hablaban de los seres o de los ceros, que no sabemos bien si eran los chinos, porque los romanos, que sí tenían una conciencia geográfica y cartográfica relativamente elevada, sobre todo lo primero, los romanos pues no llegaron hasta el extremo oriente, y los nombres de los pueblos que ellos iban
catalogando en sus tratados geográficos, se van difuminando, se van diluyendo. Obviamente era un pueblo que estaba más allá del Asia Central, que estaba más allá de los dominios persas y del imperio que de alguna manera va a reemplazar en el oriente al imperio persa, que es el imperio de los partos. Los partos eran un pueblo ario, un pueblo iraní que había surgido en el nororiente de la meseta iraní y que llegó a ocupar buena parte de lo que había sido el imperio persa, y los partos le dieron a Roma muchísimos problemas. Hay quienes datan, establecen la fecha del dominio parto en Oriente entre el siglo primero antes de Cristo o un poco antes y el siglo tercero después de Cristo, que es justamente cuando también se están dando unas transformaciones políticas y dinásticas en la China que son muy importantes. El surgimiento de la dinastía Han, que además está tratando de defenderse de las invasiones bárbaras por el occidente y que está restableciendo el comercio internacional con base, entre otras cosas, en el producto estelar de la economía y de la cultura chinas, que es la seda. Hay muchos autores romanos que se ocuparon de la seda y su misterio. Querían saber no solo cómo se producía la seda, sino también de dónde venía. Ahí está un personaje como Pausanias. Hay un personaje brillante del que yo he hablado ya aquí a propósito de la erupción del Vesubio y los papiros de Herculano, que es Plinio el Viejo. Plinio Cayo II, para mí uno de los mejores escritores de todos los tiempos, un enciclopedista del absurdo, la belleza y el delirio. Plinio el Viejo era un funcionario del Estado romano, pero también era un gran escritor y lo que hoy llamaríamos un gran ensayista, porque se la pasaba especulando para tratar de abarcar, para tratar de envasar todos los conocimientos que llegaran al mundo romano. Y eso quedó allí en un libro que se llama La Historia del Mundo o La Historia Natural, que hoy se lee casi como una obra de ficción, a veces hasta como una obra del surrealismo o de ciencia ficción, porque hay tal cantidad de locuras y delirios que uno no puede creer que en aquel tiempo los sabios creyeran cosas así. Pero igual Plinio pues lo sabía y lo buscaba todo. Y Plinio trata también de indagar en el misterio de la seda, como lo hicieron los historiadores Floro o Dion Casio, que todos establecían hipótesis, conjeturas, sin saber muy bien cómo se hacía esa fibra, esa tela que ya en Roma, desde los tiempos de la República, pero sin duda con la fundación, la inauguración del imperio a manos de Augusto Octaviano, el sobrino, nieto e hijo adoptivo de Julio César, del que también hemos hablado muchas veces aquí en Calamares en su tinta, en el año 27 antes de Cristo, y después de una sucesión de guerras civiles y de pulsos políticos, Octavio, para vengar, entre otras cosas, el asesinato de su tío abuelo y de su padre adoptivo, pues termina clausurando la república y funda el imperio. Y el imperio era también un relato de los símbolos del poder, entre los cuales estaba la seda como uno de los bienes más
codiciados para la vestimenta de las clases altas y sobre todo de quienes ostentaban las dignidades mayores, ya fuera en el Estado, en la burocracia o en el ejército romano. El contacto de Roma con China estuvo siempre mediado por el pueblo o la civilización que se interpusiera allí, entre el Mediterráneo y el Oriente Lejano. Fueron, ya digo, los persas, que también habían sido los mediadores entre los griegos y los chinos, y en tiempos del Imperio Romano eran estos partos de los que hablé y que de alguna manera estaban emparentados con los persas, los habían derrotado, pero que compartían con ellos algunos atributos. Había además hasta un cierto nivel de bilingüismo en la cultura parta con la lengua y con la literatura persas, que por supuesto eran muchísimo más elevada. Los romanos trataron de doblegar, trataron de derrotar a los partos de manera incesante y recurrente y no pudieron. Hay varias derrotas famosas del ejército romano propinadas por los partos, que además oficiaban como los intermediarios del mundo occidental, del mundo mediterráneo, del mundo romano, que además estaba partido en dos. El mundo romano era la parte del oriente del Imperio Romano que hablaba griego y que comprendía pues la propia Grecia, la Anatolia, el Asia Menor, la Palestina, que se va a empezar a llamar así desde el año 165 o que va a recibir ese nombre, Egipto, un pedazo de Mesopotamia que era la frontera entre el mundo romano y lo demás, la barbarie oriental, que no era bárbara, pero ya saben que griegos y romanos tenían la costumbre de considerar bárbaro todo aquel que no compartía sus valores, su religión y su lengua, que no estaba en su cultura. Para el mundo grecorromano, la barbarie era todo lo que estaba por fuera de sus límites. Y la otra parte de la cultura romana, del Imperio Romano, era la de Occidente, que hablaba la lengua de Roma, que hablaba el latín y que era la proyección de Roma sobre lo que hoy llamamos España, sobre lo que hoy llamamos Francia, un pedazo de lo que hoy llamamos Inglaterra, el África del Norte y pues todo ese universo que estaba ávido de comerciar con el mundo exterior. Y los productos que llegaban del extremo oriente estaban canalizados siempre por la mediación de los partos, que eran a la vez enemigos feroces y también acreedores de los romanos, porque les llevaban muchas cosas, muchos bienes que llegaban de Oriente y que los romanos adoraban. Especias, tinturas, joyas y sobre todo telas. Y entre las telas, la más valiosa y preciosa de todas, la seda. Se sabe de una especie de embajada. Muchos dicen que es la primera, por lo menos es la primera de la que se tiene noticia en el año 166 tal vez, en tiempos de los Antoninos, ya en el esplendor del Imperio Romano, se sabe de una embajada de unos romanos que lograron llegar a la China. Sortearon todos los peajes y las trabas en esa ruta azarosa que iba desde el Mediterráneo hasta el Oriente Lejano y se encontraron por fin los romanos con los chinos. Entre otras cosas, había
como una especie de conexión lingüística allí, porque los romanos llamaban a la China la Gran Roma, dentro de los cuales, o dentro de la cual más bien, estaba este pueblo de los ceros, que eran realmente los chinos y que producían los gusanos de seda, o más que producirlos, cultivaban los gusanos de seda y con ellos producían esa textura, producían esa materia de la cual surgía una tela que ellos después les daban a otros pueblos que a su vez explotaban la obsesión por la seda de otras civilizaciones que estaban mucho más lejos y que estaban dispuestas a pagar lo que fuera por tener la seda y eventualmente, ¿por qué no?, por descubrir el misterio, el enigma, el secreto de la producción de la seda. Los romanos que llegaron en el año 166 a China volvieron cargados de toda clase de maravillas, pero no descubrieron cómo se hacía la seda, de dónde surgía. Entre otras, no está muy claro que fueran embajadores en el verdadero sentido de la palabra. Parece ser que eran comerciantes exitosos que, como dije, lograron sortear la ruta azarosísima que iba al oriente y ya entrados en gastos, pues se acreditaron como representantes del Imperio Romano. Pero realmente la conexión del mundo romano con la seda pues va a ocurrir mucho después o unos siglos después, porque fue el Imperio Romano el que logró desentrañar el misterio, el enigma del cultivo de los gusanos de seda y la producción de esa tela. Esto ya ocurrió en tiempos del emperador Justiniano. Leyendo el libro de Barico, Seda, Alessandro Barico, no olviden el nombre de esa pequeña joya, porque no tiene muchas páginas, son 100 páginas exactas en la edición que yo tengo y que hoy me acompaña aquí, y leyendo y releyendo algunas páginas de Seda de Alessandro Barico, pues recordé cómo en tiempos de Justiniano se produce por fin, se da por fin el descubrimiento, el desciframiento del misterio de la seda que los chinos habían preservado por milenios. Pero para hablar, obvio, de Justiniano y de su tiempo, hay que describir un poco el contexto. Porque he dicho que fue el Imperio Romano en el siglo VI de nuestra era, en el siglo VI de la era cristiana o de la era común, llámenla como quieran, fue el Imperio Romano el que les robó a los chinos el secreto, el misterio de la seda. Y ahí hay pues una intriga, podríamos decir que una trama, nunca mejor dicho, que da para una novela, para un relato apasionante. Lo que pasa es que si estamos hablando del siglo VI de la era cristiana, habrá quienes pues se sorprendan porque para ese momento, dirán muchos, ya el Imperio Romano no existía o el Imperio Romano se había caído, que es la expresión convencional. Y no deja de ser cierto, aunque tampoco podemos pensar la historia con ese esquematismo, decía un amigo, de quesos partidos con cuchillo, en el que solo con las fechas podemos narrar
los cambios y transformaciones de las culturas, de las sociedades, de los pueblos, de las civilizaciones, que es un proceso pues muy lento, que se parece más al de un río turbulento y salido de cauce. Al final, cuando ustedes relatan la historia romana o cuando se ocupan de ella, en cualquier manual habrán leído o habrán oído que el Imperio Romano cayó, entre comillas, en el año 476 después de Cristo. Eso puede ser cierto, no en una fecha exacta, pero está muy claro que la parte occidental del Imperio Romano, la que hablaba latín, pues empieza a sufrir toda clase de estragos cuando muchos pueblos que no pertenecen a la cultura romana o no del todo, que han estado allí en su frontera, en sus límites, esos pueblos bárbaros, muchos de los cuales venían del norte de Europa y que además terminan hasta defendiendo al imperio de las invasiones y el asedio de otros pueblos que vienen del mundo oriental, pero a partir del siglo IV y del siglo V está clarísimo que Roma ya no puede defender sus fronteras como lo hacía antes, y entonces muchas tribus, muchos pueblos que vienen del norte y que siempre estuvieron allí y que siempre trataron de entrar a Roma. No nos olvidemos de que en el siglo IV antes de Cristo ya Roma había sido asediada y saqueada y sitiada por los galos, que van a ser ancestros de muchos de esos pueblos que en el siglo IV, en el siglo V, después de Cristo, van a querer entrar al imperio y van a lograrlo en un proceso muy lento, que es más bien como el de la inmigración, y no quiero asociar la inmigración con la barbarie, porque además el concepto de la barbarie, como ya dije, pues es un prejuicio que tiene que ver con la reivindicación de los valores propios, como si fueran universales, y el repudio y el rechazo de los valores de las otras culturas. Por eso los griegos y los romanos hablaban de la civilización y la barbarie como aquello que estaba por fuera de su civilización. Entonces, en el caso de las llamadas invasiones bárbaras, no es algo que ocurra de un día para otro. Es un proceso muy lento que sin embargo afecta muchísimo más a la parte occidental del Imperio Romano. Desde Italia hacia el occidente van entrando los godos, van entrando los ostrogodos, van entrando los alanos, van entrando los vándalos, que se asientan primero en la península ibérica y luego en el África del norte. Y en cambio el mundo griego del Imperio Romano, la parte oriental, pues logra sortear mejor esa calamidad, esa catástrofe de los asedios y las invasiones de tantos pueblos que vienen de afuera. El mundo bizantino logró hacerle frente de manera mucho más eficaz a esa sucesión de pueblos que querían entrar al Imperio Romano. Se llama Bizancio porque fue ese el nombre de la ciudad en el Bósforo, en el estrecho de los Dardanelos, en la frontera entre Europa y Asia. Hoy eso pues está dentro de Turquía, dentro de la República Turca, pero hubo allí una ciudad griega que se llamaba Bizancio por cuenta del general que la fundó, un general que se llamaba Bizas. Ahí en esa ciudad, que tenía un valor estratégico inequívoco, incalculable, hoy esa ciudad pues es Estambul. Ahí en esa ciudad, muchos siglos después, un emperador romano que se llama
Constantino va a fundar una ciudad con su nombre, Constantinopla, y muy pronto va a establecerse una especie de ruptura administrativa que ya era un hecho entre el occidente y el oriente del Imperio Romano. En términos culturales, la diferencia estaba en la lengua. En el occidente se hablaba latín, en el oriente se hablaba griego, aunque el latín pues fuera la lengua oficial del imperio. Los romanos del oriente, que estaban en Grecia, que estaban en Anatolia, que estaban en Egipto, que estaban en Palestina, esos romanos del oriente hablaban griego, que fue además el punto de partida de una religión, el cristianismo, que con el pasar del tiempo se va a adueñar también, va a conquistar a todo el imperio romano. O sea que en términos culturales sí había una diferencia entre esos dos ámbitos del imperio romano, la lengua, al occidente el latín, al oriente el griego, y también había una división administrativa, militar, que queda oficializada cuando Constantino, muy probablemente en el año 325 de nuestra era, funda una ciudad con su nombre, Constantinopla, que se va a llamar también la Nueva Roma, y que con el tiempo se irá volviendo la capital del Imperio Romano de Oriente, que no es que tuviera ese título o ese nombre. El Imperio Romano era solo uno. Estaba partido en dos, pero había un solo imperio. Y sin embargo, a partir del siglo IV y del siglo V, ya vemos cómo la parte occidental empieza a resquebrajarse, empieza a verse sacudida por las invasiones de una gran cantidad de pueblos que se van adentrando en Roma y la van transformando. Y entonces, pues ese proceso histórico luego dará la impresión del declive y la decadencia. Por eso muchos señalan en el año 476, cuando renuncia el último emperador de origen latino que se llamaba Rómulo Augustulo, muchos señalan esa fecha como la fecha oficial de la caída del Imperio Romano. O, si uno quiere ser mucho más preciso, en esa observación, pues dirá que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Es un proceso lentísimo que no depende de las fechas y los días. No tiene un punto en el calendario. Esa fecha es más bien una decisión arbitraria y simbólica posterior de quienes relataron esa historia y quisieron significar con ella un punto de inflexión y de quiebre entre el dominio romano latino y ya la llegada de los bárbaros, sobre todo de origen germánico, a la parte occidental del Imperio Romano. La parte oriental, sin embargo, pues se mantuvo en pie, hablando la lengua griega, rezándole a Jesucristo, como decía Rubén Darío en un poema a propósito de la América Latina, esta parte del mundo que todavía habla en español y le reza a Jesucristo, y el Imperio Romano de Oriente, que luego, muchísimo tiempo después, muchos empezarán a llamar incluso de manera despectiva el Imperio Bizantino, pues va a hacerles frente a nuevas invasiones bárbaras y va a mantener ese imperio la llama viva y ardiente de la herencia romana, pero de la herencia griega también, de toda la cultura griega desde Homero o antes hasta la fusión entre Roma y Grecia. Bizancio era algo pues muy particular porque tenía todos esos atributos, todos esos legados. Bizancio era el imperio romano que hablaba en griego y que remontaba
su pasado, su identidad y su historia hasta la antigüedad de la cultura helénica, y Bizancio era también la preservación de la ortodoxia cristiana. En el ámbito bizantino, en el Imperio Romano Oriental, se hicieron los primeros grandes concilios de la Iglesia cristiana en los cuales se definieron los dogmas, y claro, es también una tradición política de intrigas, de sofisticación, de belleza y sutileza de esos emperadores que estaban allí en Constantinopla y que eran herederos de Julio César. De suerte que el mundo bizantino pues era tan enigmático y tan sutil como la seda, a la cual codiciaba y buscaba, porque además el otro atributo de Bizancio, que ya también lo acabo de mencionar, era la obsesión por las formas, por el boato. No en vano nos queda en nuestra lengua ese dejo un poco despectivo de hablar de lo bizantino como aquello que es tan rebuscado que resulta inexplicable o intrascendente o innecesario. Esto a partir, obvio, de todas las disputas teológicas en el ámbito cristiano que se dieron allí en el Imperio Romano de Oriente, las famosas disputas bizantinas, que no eran discusiones vanas, todo lo contrario, pero también el bizantinismo estaba marcado por el furor de la belleza, de lo ritual. Y como lo ritual es material y está determinado por las formas, los bizantinos pues buscaban siempre la seda. En el año 527 llegó a ser emperador de Oriente, un personaje que va a ser muy célebre y algunos de ustedes o muchos de ustedes lo conocerán bien, que se llama Justiniano. Era un guerrero que venía del mundo balcánico, probablemente de la Macedonia, sobrino de un general bizantino que se llamaba Justino y que en un momento de crisis, a finales del siglo V de nuestra era, se va a proyectar como el salvador del imperio, va a dar un golpe de estado de la mano del ejército al cual pertenecía y llega a ser emperador de Roma. Justiniano era sobrino de Justino y hereda el poder de su tío en el año 527, en el siglo VI de la era cristiana. Justiniano se había casado además con otro personaje de novela y se han escrito varias sobre ella que son maravillosas, que se llamaba Teodora, que venía además de ser una saltimbanqui, es el eufemismo que usan muchos autores para hablar de su verdadero oficio, que era la prostitución. En tiempos de Justiniano pasaron muchas cosas ahí en la Roma oriental. Se codificaron todos los textos jurídicos que había en el imperio, de ahí la importancia de Justiniano en el derecho romano. Se dieron disputas políticas que se escenificaban en el hipódromo, que era a donde las masas iban a relacionarse con el poder, y había dos grandes partidos: el partido azul, cercano al régimen, y el partido verde de la oposición, que hizo una vez o varias pues unos levantamientos, unas conjuras, pero Justiniano se mantuvo firme en el trono porque además recompone el ejército con dos generales implacables e imbatibles, Narcés y Belisario, que le ayudan a reconquistar para Roma, la Roma del Oriente que está en Constantinopla, nada menos que Italia y todo el Mediterráneo ibérico, podríamos llamarlo así, buena parte de España, el África del Norte. De hecho, Italia es recuperada para el Imperio Romano en una ciudad maravillosa en la que va a estar todo el esplendor de la corte de Justiniano, que se llama Ravenna, que es una de las ciudades que mejores mosaicos
tiene en el mundo. Además, ahí está el mosaico de la corte imperial de Justiniano y al frente el de su esposa Teodora, que era una corte marcada por el misterio, los secretos. Había un historiador ahí que se llamaba Procopio, que sale en uno de esos mosaicos como descorriendo un velo, descorriendo una cortina. Procopio escribía la historia oficial del imperio y en las noches escribía la historia secreta, contando las verdades de los poderosos y sus miserias y sus intrigas. Pero la presencia mayor, en términos no solo rituales, culturales, sino también económicos, de ese mundo de oropel y sutileza, pues es la seda. Y Justiniano tiene la obsesión por encontrar, descifrar, desentrañar el misterio de la seda que viene del mundo chino y que, claro, está mediado ya por ese imperio sasánida persa que ha resurgido allí en el Asia central. A Justiniano le tocaron dos tragedias terribles: un terremoto, y le tocó en los años 40 del siglo VI una peste que es la primera irrupción de la peste bubónica que se da en el mundo, o por lo menos en Europa. Una pandemia, la primera de ese tipo que se dio en el siglo VI y que obviamente, en el siglo VI de nuestra era, que obviamente va a dejar en tablas la economía bizantina. Y entonces alguien le dice alguna vez a Justiniano que un par de monjes, que no sabemos si eran monjes nestorianos, monjes cristianos, probablemente monjes budistas, venían de Oriente y que querían darle un secreto si él estaba dispuesto a pagar lo que ese secreto valía. Esos dos monjes tenían unos bastones y en el pomo de esos bastones tenían una especie de artificio en el que podían abrirlo y ahí llevaban los huevos de las larvas de los gusanos de la seda. Este par de monjes le explican a Justiniano y a toda su corte cómo es el proceso del cultivo de los gusanos de la seda y cómo a partir de allí se puede extraer esa fibra y esa tela que había deslumbrado, enloquecido y maravillado a todos los pueblos, a todas las civilizaciones, a todas las culturas, pero sobre todo a Roma, que llegó a ser quizás la expresión más grande y desmesurada del poder que haya conocido la historia, quizás más incluso que las propias dinastías chinas. Por eso Roma quería quedarse con el enigma, el secreto, el misterio de la seda. Y muy probablemente en el año 549, 550, con estos dos monjes que han hecho una larga travesía hasta llegar a Constantinopla, el emperador de Oriente, Justiniano, se da cuenta de cómo funciona el reloj, ve el revés de la trama, para decirlo en términos textiles, y a partir de entonces en Constantinopla y en el mundo entero, cuando se vaya conociendo ese misterio, la seda se podrá hacer allí donde haya quienes puedan cultivar esos gusanos, esas larvas, y puedan tenerlos para vestir y revestir sus símbolos del poder. Quería que hoy habláramos de la seda a partir de esta novela de Alessandro Barico que se llama Seda y es una joya. Que sea solo un pretexto para recomendar esa lectura en esto que es Calamares en su tinta. Ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio. Hasta la próxima, un abrazo a todos. Boombox.